a los valores de libertad, igualdad y solidaridad que simboliza ser ciudadanos de todas sus diferencias. Flamean celestes y blancos los pañuelos en las manos de los niños que prometen cada año lealtad a la bandera, cada 20 de junio, en un acto cargado de emoción y de sueños. La misma emoción que fue sembrando en cada posta Manuel al llegar a la que es hoy la ciudad de Rosario, avanzando en el camino hacia la defensa del territorio y la posterior creación de la bandera. Hoy desandamos los pasos, las luchas y las ilusiones que marcaron las postas de Belgrano. ...7 de febrero de 1812... ...a la 1:30 de la mañana se tocó Generala... ...y marchamos por caminos y campos muy llanos... ...sin dificultad alguna... ...y con poco trabajo que se hizo... ...en la barranca de salida de una cañada... ...que han formado las aguas de lluvia... ...y que llaman Saladillo. Así dejaba plasmado Belgrano sus pasos... ...hasta llegar a este lugar... ...en su diario de marcha. 14 días le llevó unir 350 kilómetros entre Buenos Aires y la Capilla del Rosario, viajando de noche para evadir el calor, entre pajonales y cursos de agua. Así llegaba a las aguas del Saladillo para defender el desembarco de los realistas por el río Paraná. Estamos ubicados en el lugar exacto por donde cruzó el general Manuel Belgrano en el año 1812 para venir a construir las baterías Libertad e Independencia y además, por supuesto, para enarbolar nuestra enseña patria, ¿no? Existía un lugar que era conocido como el Cañadón del Saladillo, que era un lugar donde prácticamente se podía cruzar caminando el arroyo, ¿no? Cuando Belgrano llega en 1812 a lo que era una aldea, porque Rosario era una aldea, lo hacía en un clima de bastante agobio por el calor. Ustedes tengan en cuenta que en aquel entonces todas las marchas se hacían a pie, era muy difícil proveerse de líquido para tomar y lo que era más difícil de encontrar en aquel entonces, sombra. Uno de los primeros obstáculos cuando ingresa Belgrano a nuestra aldea de Rosario es tratar de guarecerse del sol. Bueno, el río Paraná podía proveer del líquido, de poder calmar la sed, pero el tema del sol fue realmente una gran dificultad. Rosario no tenía una infraestructura como para recibir tanta cantidad de efectivos. Ustedes tengan en cuenta que la aldea tenía para aquel entonces unas 400 almas, entre 400 y 600. Y esa es la tropa que viene con Belgrano, la misma cantidad. O sea, ustedes hagan de cuenta de lo que es una ciudad como Rosario, tener una misma cantidad en efectivos que hay que dar de comer, atender. Entonces, todo esto implicó un gran desafío logístico en aquel entonces para, vuelvo a repetir, una ciudad que era muy humilde. La población tenía 2 o 3 pulperías, se conoce que hay un par de embarcaderos, no había un puerto como podía ya ser en Buenos Aires, pero tenía una vida normal como un pueblo distante de Buenos Aires y de Santa Fe. Iba creciendo la monotonía de algunos artesanos, algunos pequeños comercios y labores del campo. Viene por este lugar porque por este lugar pasaba el Camino Real. El Camino Real partía desde Buenos Aires, llegaba a lo que hoy es la ciudad de Rosario y después se bifurcaba en 2 ramales. Lo que hoy es la calle Córdoba iba directo a Córdoba y lo que es calle Santa Fe tomaba hacia Santa Fe. La parte del camino que iba a Córdoba en un determinado momento empalmaba con el camino real que iba al Alto Perú. Lo primero que hay muchos cursos de agua que vadear para poder llegar desde Buenos Aires hasta acá. Después lo que era el calor, lo que eran las sabandijas que le llamaban a los mosquitos y todas las alimañas que habían que generaban conflictos, y la temperatura en un clima húmedo. Eso hacía que tengan toque en general a 1:30 de la mañana más o menos y marchaban de noche para evitar todo ese tipo de problemas que tenía de lo que es el clima. El sistema de posta fue un sistema que se creó en el año 1774
teniendo en cuenta que todo lo que era servicio postal anteriormente a eso se hacía a través de embarcaciones por el río Paraná, pero era demasiado lento. Entonces, para agilizar todo eso se creó un servicio de postas, donde, bueno, las postas sabemos que eran lugares donde existía un responsable que era el maestro de posta, y bueno, habitaciones muy rudimentarias donde los viajeros podían descansar, y también había corrales con caballos para hacer el recambio, ¿no? Se habla siempre de los patricios que acompañaron a Belgrano, pero en realidad él vino con distintos regimientos, ¿eh? Los patricios en realidad venían con una especie de castigo a Rosario porque habían sido degradados allí en Buenos Aires por cuestiones políticas. Realizaron una revuelta que fue conocida como la revuelta de las trenzas. Ellos tenían justamente unas especies de coletas, ¿no?, que los diferenciaba. Pensemos que las tropas en aquel momento, los regimientos en aquel momento se diferenciaban por cuestiones sociales, ¿no? Y los patricios eran personas de familias importantes de Buenos Aires. Entonces les mandan cortar estas trenzas, por eso se dice la revuelta de las trenzas, y los degradan, ¿no? De regimiento número 1 de patricios pasan a regimiento número 5 de infantería. En el puerto de Montevideo estaba el grueso del ejército español y utilizaban lo que es el río Paraná como una vía de introducción hacia el interior del país, abasteciéndose de alguna manera de los poblados ribereños, ¿no? A partir de allí es cuando el gobierno decide la construcción de baterías de defensa, y se eligió justamente las barrancas de Rosario para ese fin. Entonces, Belgrano tiene la enorme dificultad de hacer una marcha apresurada hacia lo que era Rosario, con una finalidad concreta: terminar de construir unas baterías para impedir el desembarco de los realistas en la región, y que los barcos siguieran su marcha saqueando el litoral. Por esto es importante señalar entonces que tienen muchos méritos los de Belgrano. Por un lado, la urgencia. Él tuvo que recurrir a una tropa que quizás no estaba preparada para salir a la acción, la tuvo que organizar, tuvo que hacer una marcha apresurada en medio del sol y la aridez del terreno, de la sed. Bueno, llegó a Rosario, y por eso, y no es casual que Belgrano haya llegado a Rosario, venía a un lugar que él ya conocía y sabía que iba a contar con el apoyo tan importante para un ejército de aquel entonces al que le faltaban muchísimas cosas para operar. El Saladillo es, sin dudas, un sitio con historia. El lugar por donde ingresó Belgrano a la villa comenzó a convertirse en un barrio de la aristocracia, gracias a Manuel Arijón y la creación de baños sanadores. Al tiempo, el desarrollo industrial se dio en la zona con la instalación del frigorífico Swift en el año 1924, y el lugar pasó a ser elegido por los obreros. Hoy es un barrio de trabajadores, con mucho verde para disfrutar, testigo de los primeros goles de Lionel Messi y del cambio en la ciudad. Sus casonas aún guardan el aroma de la aristocracia. Así es como empieza a venir la aristocracia rosarina, por eso encontramos estas casonas que hay aquí en la avenida del Rosario, y esa aristocracia rosarina lo empieza a tener a este lugar como un lugar de diversión de fin de semana o un lugar de descanso, ¿no?
no solamente edificaban sus casonas, sino que su vida social estaba en torno a este lugar, ¿no? Eso dura aproximadamente unos 25 años y a partir de la llegada del SWIFT ya el barrio se empieza a popularizar y esa aristocracia rosarina se empieza a alejar de esta zona y el barrio pasa a ser pura y netamente un barrio popular, ¿no? Bueno, Manuel Belgrano cruza el arroyo Saladillo, imaginemos que todo esto era campo, ¿no? Con su regimiento de infantería. Esta es la primera posta que podemos encontrar entrando a la ciudad de Rosario. Y la segunda posta donde él establece un campamento es en lo que hoy encontramos en el barrio de Tablada, en el Parque Irigoyen. Estamos en la segunda parada que hace el general Belgrano, en ese momento coronel, en su ingreso a lo que era el pueblo y la villa del Rosario. Después de Saladillo, para aquí en la posta del pueblo y capilla del Rosario. Era una posta de la posta real del camino de carrera al norte hacia el Paraguay y esa posta estaba por un maestro administrada y había postillones que eran encargados que hacían las veces de manejo de caballos y bueyes. Pensemos que él todavía era coronel en ese momento, ¿no? Pero además no era un desconocido para el pueblo, porque él ya había pasado por Rosario anteriormente, en 1810, pasó en 1811, cuando va hacia el Paraguay en misión diplomática, acompañado de una persona que tuvo mucho que ver con lo que después sucedió aquí, que fue Vicente Anastasio Echevarría. Vicente se hace amigo de Belgrano a principios de 1800, y era abogado, y además tenemos que destacar también que Vicente fue el único rosarino que estuvo en las jornadas previas al 25 de mayo en Buenos Aires. Manuel Belgrano ya había pasado por Rosario en su camino al Paraguay en 1810, allí se hace amigo de Navarro, del cura y también de Vicente Echevarría, y luego, bueno, en esta vuelta es apoyado por ambos y es el camino donde encontraban en Rosario una posta para poder descansar, para poder quedar sus tropas un tiempo para después seguir hacia el norte. La Tablada es hoy el barrio de Hospitales del Parque Hipólito Yrigoyen, la Estación Central Córdoba, la estatua del Che Guevara, la emblemática Biblioteca Vigil y el fútbol con el Estadio Gabino Sosa. Pero la transformación desde el paso de Belgrano por el lugar fue variada, pasando por los mataderos al ferrocarril, hasta la actualidad, con su propia identidad. En 1874 se instala el matadero municipal, entonces se empiezan a armar corrales para ganado de diferentes tipos, para faenar, y eso trae aparejado que las quintas empiecen a ver algunas casas humildes. El nombre original de este barrio es Matadero. Luego la gente popularmente lo empieza a decir La Tablada. Los emblemas de La Tablada son la estación Rosario Central, que es una estación que tiende a ser declarada Monumento Histórico Nacional, sufrió un incendio en 1921 y fue restaurada en 1925 y a partir de ahí en 2016 tuvo una nueva restauración. Aquí funciona la Asociación Amigos del Riel, que trabaja incansablemente por el tema de la vuelta del tren urbano y también paralelamente esta estación genera el Club Atlético Central Córdoba. O sea, atrás de esta estación se genera un movimiento de primero ferroviarios y a partir de 1905, después de 1906, toma el nombre de Central Córdoba y se desarrolla el estadio Gabino Sosa. Belgrano sabía muy bien dónde venía, conocía a la gente y lo que era necesario. Venían destruidos del cansancio de esta marcha y faltando muy poco antes de llegar al poblado, llegando al arroyo Saladillo, piensa, no podemos llegar como derrotados. Pensemos que salieron de Buenos Aires en enero y fue una travesía larga, con muchos de sus soldados a pie, algunos oficiales a caballo y Belgrano que venía en una carreta. Pero cuando llegan más o menos a la altura de Calle Alem y Virasoro, allí los reciben las autoridades del pueblo en aquel momento, y él decide bajar de la carreta, subirse a un caballo,
le dice a sus soldados que se pongan lo mejor posible. Esto explica ya desde ese momento que para Belgrano Rosario era un experimento comunicacional. Es decir, era retemplar los ánimos fundamentalmente, retemplar los ánimos de la tropa que estaba con él y retemplar el ánimo de los paisanos que iban a luchar con la tropa. Entonces, en función de eso, es que es altamente simbólico. Desde el primer momento que Rosario entra en la vida de Belgrano, porque ya había estado, hasta este momento de febrero, él va conociendo que Rosario tiene una potencialidad como para hacer lo que después haría, que es animarse a crear la bandera. Aquí fue recibido por las autoridades Manuel Belgrano que tardó 15 días en venir de Buenos Aires hasta este caserío y a una legua de aquí se pasó de su carruaje al caballo, alistó a las tropas, él venía en carruaje porque ya estaba enfermo. Y bueno, aquí en esta esquina es donde es recibido y acompañado hacia lo que es hoy la Plaza 25 de Mayo. El caserío y las autoridades del lugar estaban pidiendo acompañamiento al gobierno patrio porque temían una agresión por el Río de la Plata desde Montevideo. Y es por eso que Belgrano llega y es acompañado por este regimiento, por esa tropa, pero también por toda la población, que eran no más de 600 personas que vivían en el lugar. Cuando Belgrano pasa por acá en su diario personal, el diario de marcha, él cuenta cómo, estando a una legua de Rosario aproximadamente, se encuentra con el alcalde de ese momento, Alejo Brandoli, el comandante Pedro Moreno, ¿sí?, que salen a recibirlo y a ofrecérseles, es decir, que estaban ahí para ayudarlos en cualquier cosa que necesitasen, ¿sí? Y desde aquí continúan camino por la calle Real, hoy la actual Buenos Aires, hasta la Plaza 25 de Mayo, en aquel entonces la Plaza Mayor o la Plaza de las Carretas. Eran unos 600 habitantes, unas 6 familias acaudaladas que tenían unos 45 esclavos, vivían en casas cercanas a la alcaldía o al lugar de las autoridades, con sus casas con corrales, y algunos vivían a lo mejor más alejados porque no querían cumplir con lo que se le pedía en el momento. Pero eran familias que desde el primer momento le dieron el apoyo total a Manuel Belgrano, no solo con materiales, sino también con toda mano de obra. Incluso reunieron hasta 8 carpinteros para armar estas baterías Independencia y Libertad. La relación de Belgrano con la población de Rosario fue muy buena desde el principio. Recordemos que ya apenas desatada la Revolución de Mayo, Belgrano tiene que hacer una campaña al Paraguay y apenas llegado a la provincia de Santa Fe, los primeros que se ponen a disposición de Belgrano para acompañarlo a Paraguay son los rosarinos. Es la milicia rosarina, la primer milicia del interior junto a la de San Nicolás, que voluntariamente se presentan para luchar con Belgrano. Entonces, ya hay una relación bastante marcada en ese sentido. Fueron momentos de grandes angustias y zozobras. ¿Por qué? Porque no es que la tropa realista desembarcaba y de buena manera pedía lo que necesitaba. Bajaba, saqueaba, llevaba vidas en el peor de los casos, pero la mayoría siempre desolaba llevándose lo que necesitaba para mantenerse, los pertrechos y todo. Entonces, ya con anterioridad a febrero de 1812, la aldea había tenido que huir varias veces en función de posibles desembarcos. El hecho de que llegara Belgrano implicó una sensación de seguridad también. Rosario, a partir de acá, tiene un crecimiento relativamente lento con lo que iba a pasar después, en 1852, cuando Urquiza declara a Rosario ciudad y la declara puerto principal de las provincias del interior. Es acá cuando Rosario comienza a tener un crecimiento exponencial, ¿sí? Y para 1858 se calcula que la población de Rosario se había triplicado, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a este año? En 1858, bueno, ya los límites ya habían avanzado, ¿sí? Y un grupo de vecinos propone la creación de un mercado de frutos acá, ¿sí? Entonces, bueno, este lugar, esta plaza, pasa por sucesivos nombres, tiene un nombre como Paseo Arteaga, Plaza de las Carretas,
pero le termina quedando el nombre de Plaza López en honor a Juan Pablo López, que fue un militar, un político argentino, gobernador de Santa Fe, él fue quien concedió el permiso para establecer aquí un mercado de frutos. En 1865 este espacio fue corral de caballos y mulas para la provisión del ejército en la Guerra del Paraguay. En 1872 se decide trazar una plaza pública y desde allí parten los primeros tramways tirados a caballo. El lugar hoy cuenta con especies vegetales de todo el mundo. La plaza fue escenario de un discurso revolucionario de la militante anarquista Virginia Bolden el 1 de mayo de 1890. La poeta Alfonsina Storni, junto a su familia, fue por años vecina del lugar. Desde aquí, con las fuerzas que le dio el pueblo, Belgrano emprende viaje hacia la Plaza Mayor. La llegada de Belgrano se vivió con una conmoción alegre, venir a tener a Belgrano en la ciudad, que es la segunda vez que ingresaba. Belgrano se forma con las banderas al frente, como si fuera un desfile, y llega hasta este mismo emplazamiento, desfilando con las tropas. Y de esta manera llegan a lo que él llamó la Plaza Mayor, que hoy es la Plaza 25 de Mayo. Allí despliega sus tropas y presenta toda la formación al pequeño pueblo, que eran aproximadamente 600 personas. La Capilla del Rosario era un pueblito muy humilde en aquel momento, pero él llega aquí porque le habían recomendado la construcción, en realidad él continúa la construcción de las baterías defensivas para tratar de contener el avance de la flota realista, porque era un lugar estratégicamente muy importante. Pensemos que acá había barrancas muy altas, de más de 20 metros aproximadamente, y desde allí se tenía una vista muy amplia hacia el río Paraná. Por lo cual continúan, cuando él llega aquí, da la orden de que se continúe con la construcción de las dos baterías que se instalan, una aproximadamente donde hoy está el Monumento a la Bandera y otra enfrente en la isla. Sí, más allá del apoyo puntual que se le daba a cualquier visitante que venía, la figura de Belgrano se destacaba por el resto. Belgrano era una persona que conocía el lugar y apuntaba a mejorarlo, entonces eso era muy bien recibido por lo que eran las fuerzas vivas y sobre todo por los gobernantes. Algún beneficio, alguna mejora, algo mejor iba a dejar Belgrano en su paso. Fue una posta de carretas donde la gente paraba a descansar, era un sitio de reunión obligado de los pobladores y bueno, es la plaza principal de nuestra ciudad, ahí empieza toda la historia de Rosario. En realidad eran plazas de armas que cada población tenía que respetar un legado que venía de España de cómo se tenía que construir con edificios prioritarios estatales alrededor de la plaza. En este caso daba con lo que es el Camino Real, que es el camino que lo vinculaba a Rosario con el resto de lo que era el virreinato. La Plaza 25 de Mayo es el lugar donde comienza todo aquí en la ciudad de Rosario, se podría decir donde se planta esa semilla de ciudad, ¿no? Que ni siquiera se tenía pensado hacer una ciudad. Un antiguo paraje de carretas donde se cruzaban dos caminos muy importantes, el Camino Real, hoy calle Buenos Aires, que iba directamente a Buenos Aires, y el camino que iba a la ciudad de Córdoba, hoy calle Córdoba, ¿no? Allí los viajeros pasaban, descansaban y eso fue lo que ayudó a que se vayan instalando pequeños puestos de comercio. Allí comienza toda la historia de la ciudad al construirse un pequeño oratorio que lo construyeron las hijas de Luis Romero de Pineda, el primer capitán español, como una especie de adelantado que era dueño de estas tierras. Y bueno, ese oratorio empezó a ser el epicentro donde la gente pasaba, descansaba, rezaba. Más tiempo después, Santiago Montenegro compra esos terrenos y dona lo que es hoy la manzana de la Plaza de Mayo, que se conocía como Plaza Mayor, para que se use justamente como eso, como plaza principal. Dijimos que en un principio se llamaba Plaza Mayor,
toma el nombre de Plaza 25 de Mayo en 1852, cuando se la nombra Rosario ciudad, y también en ese año es cuando se abre el puerto y llegan muchísimos inmigrantes. Imaginémonos que en estas calles se escuchaban cualquier idioma del mundo, el que se puedan imaginar, había gente hablando esos idiomas. Hoy, la Plaza 25 de Mayo une el centro con el Monumento a la Bandera. Ubicada frente al Palacio Municipal, la Iglesia Catedral y el Correo Argentino, también es testigo del Museo Decorativo Firma y Odilo Esteves y del Consulado de España. Lugar de encuentro, de reclamos y de pedido de justicia de las madres de Plaza de Mayo, siempre fue y será testigo de hechos trascendentes. Hoy en día en esta plaza, en su centro, está un monumento a la Constitución Nacional, hecho por el arquitecto Isola, y donde en la cima de este monumento está la Libertad mirando hacia el río Paraná. Estuvo el cuerpo de Sarmiento cuando se lo trajo desde Paraguay, el primer cine público al aire libre se hizo ahí en la plaza, o sea que todas las reuniones sociales, las manifestaciones se hacían ahí enfrente. Y, por ejemplo, también, por supuesto, las manifestaciones religiosas. De ahí salían las peregrinaciones de la Virgen del Rosario, lo sigue haciendo. Durante la Revolución Radical hubo tiroteos, desde lo que es el Palacio Municipal a lo que era el edificio del Correo, así que ocurrieron muchísimas cosas históricas. El Rosario que conoció Belgrano en 1812 era muy chiquito, tendría unos 700 habitantes nada más, y se encontraba en la confluencia del camino de postas que iba de Buenos Aires a Córdoba y de Buenos Aires a Asunción y viceversa. Entonces, el poblado se había nucleado en derredor de una pequeña capilla dedicada a Nuestra Señora del Rosario, que está exactamente en el lugar que hoy se encuentra la Iglesia Catedral, donde nos encontramos nosotros en la ciudad de Rosario, que en aquel entonces no se llamaba ciudad de Rosario, sino que era un simple poblado que tenía por nombre Capilla del Rosario. Este lugar, obviamente, que fue el lugar donde nació la ciudad. Este sitio, ahora en 1700, que nació aproximadamente, se dice, la primera parroquia en 1730, ¿no? Fue creada. Es decir, que estamos cerca de cumplir los 300 años de la primera capilla. La iglesia era muy pequeña, era de adobe, tenía techo de tejas en aquel entonces y era muy sencilla. Entró a la iglesia y había en el fondo, como se estila, el altar. En ese altar estaba la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que había llegado a Rosario en el año 1770. Y era muy pequeña, tiene más o menos 1 metro de alto la Virgencita. Y bueno, esa Virgen es la que estaba colocada en la capilla. Y sabemos que él venía aquí, obviamente que no era este templo que tenemos ahora, a principios de las primeras décadas de 1800, pero sí ya estaba la imagen venerada histórica de la Virgen del Rosario, que es de finales del siglo XVIII. Entonces sabemos que Belgrano era una persona creyente, que practicaba la fe católica, así que sabemos que venía a misa, que rezaba frente a la imagen de la Virgen del Rosario, y obviamente que este lugar en aquel entonces era el centro de la vida no solamente religiosa, sino social, civil. La gente se congregaba acá. Y otro dato también importante, que acá en este mismo lugar comenzó a existir con los primeros curas párrocos la primera escuela. En ese punto yo creo que Belgrano habría estado contento al constatar esto, porque ustedes saben que él bregó mucho por la educación, ¿no es cierto? En ese punto me parece que ese es uno de los puntos neurálgicos también de toda la obra de Belgrano. Él concebía el progreso en base a la educación. Dentro de la iglesia se enterraban a los deudos y lo que se toma por resolución de Belgrano siempre fue una persona que iba mejorando cada vez que pasaba por algún lugar y toma la decisión, como representante que tenía del poder estatal, de la Junta en este caso, decir que se toma un lugar apartado, un cementerio, para empezar a hacer lo que serán los entierros, por una cuestión de salubridad.
es una mejora a la condición social, a cómo se vivía. Este lugar, obviamente, que fue el lugar donde nació la ciudad. Este sitio, ahora en 1700, que nació aproximadamente, se dice, la primera parroquia en 1730, ¿no? Fue creada. Es decir, que estamos cerca de cumplir los 300 años de la primera capilla. Por ejemplo, en el templo hay varios símbolos que nos hablan de Belgrano. Por un lado, el vitró que está acá en el ingreso, que se ve perfectamente cuando el padre Navarro bendecía la enseña patria. Después está también la imagen de la Virgen de la Merced, era otra devoción. Él era muy devoto de la Virgen María, de dos advocaciones fundamentalmente. De la Virgen del Rosario, porque es la devoción de los padres dominicos y él nació cerca del convento y es nuestra imagen, la Virgen del Rosario, y también la imagen tenía devoción por la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de la Merced, que también acá hay una de las imágenes de la Virgen María que podemos apreciar en el templo, es de la Virgen de la Merced. Porque Rosario nació acá en torno a la imagen de la Virgen y es por eso que tomó el nombre de la Virgen. Rosario viene de la Virgen del Rosario. Se destaca lo que era Julián Navarro, canónico de la Capilla del Rosario. Era una de las pocas personas que sabía leer y escribir, entonces eso ya lo hacía que sea notorio su presencia y su influencia en la sociedad. Tenemos la familia Vidal, que es donde se hospedó Manuel Belgrano, que a su vez su esposa es María Catalina Echevarría de Vidal, costurera de la primera bandera argentina según la tradición rosarina, y a su vez estaban los Echevarría, que estaban vinculados con el Cabildo de Buenos Aires y negocios. Echevarría es un personaje muy interesante porque termina siendo uno de los inspiradores de la primera Armada Argentina. Él era amigo de un condiscípulo que había hecho en el Colegio de Buenos Aires, que es justamente Vicente Anastasio Echevarría. Este señor era un abogado, un comerciante muy poderoso, que vivía en Buenos Aires, pero que era rosarino. Y acá en Rosario vivía su hermana, que es María Catalina Echevarría, casada hace poquitos años con un señor de apellido Vidal, que vivían acá más o menos a una cuadra de la actual Catedral de Rosario. Ahí estaba su casa y se entiende que según la costumbre de la época, la gente que venía de visita a una ciudad iba a alojarse con los amigos, con los parientes. Acá hay diferencias si si él acampó con la tropa o si pernoctó y estuvo todos esos días en la casa de algún vecino. En este sentido, la tradición oral dice que se alojó en la casa de Catalina Echevarría de Vidal, que no es cualquier persona, que es una persona que Belgrano ya conocía y que era nada más ni nada menos que la hermana de su mejor amigo. No hay que olvidar que Vicente Anastasio Echevarría estuvo en el Cabildo Abierto del 22 de mayo, entonces es el único rosarino que estuvo durante la Revolución de Mayo en el Cabildo y por lo tanto él pasa a ser un personaje, casi te diría un número uno. A veces uno, como quiere tanto a nuestro Belgrano, uno piensa en la relación como que Belgrano un personaje en aquel entonces más encumbrado que Echevarría. Y no, yo les digo todo lo contrario. Echevarría era un personaje políticamente mucho más importante que Belgrano en aquel entonces. ¿Por qué? Porque una vez porque se produjo la Revolución de Mayo, Echevarría es nombrado presidente de la primera Cámara de Justicia que tiene la Revolución. Entonces, Echevarría en 1810 era más o menos como el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, ¿qué quiero decir? Que aparte de esa relación que había personal, Echevarría era una autoridad de la Revolución, era nada más que ni nada menos que la cabeza del Poder Judicial de la Nación y al mismo tiempo una persona que con su dinero había contribuido a armar los barcos de la Revolución. Claro, pensemos que él todavía era coronel en ese momento, ¿no? Pero además no era un desconocido para el pueblo, porque él ya había pasado por Rosario anteriormente, en 1810, pasó en 1811, cuando va hacia el Paraguay en misión diplomática, acompañado de una persona que tuvo mucho que ver con lo que después sucedió aquí, que fue Vicente Anastasio Echevarría. Él en su diario de marcha, que años después se pudieron recuperar algunas de sus hojas,
Dice que cuando llegan aquí comienzan a prestar todo, que era un pueblo muy pequeño, no había casas ni lugar prácticamente donde alojar a sus soldados. Consiguen un galpón donde ponen algunas de la artillería y las vituallas y demás, y llevan las banderas a la casa que estaba preparada para que él se alojara. Y seguramente, y según la tradición también, se sabe que esta casa era la donde habitaban los Echevarría. Poco queda de la casa que albergó los sueños revolucionarios. La zona del monumento está rodeada de grandes edificios. Bajando hacia el río y siguiendo por la ribera hacia la derecha, nos encontramos con lo que hoy es el Parque Urquiza, espacio donde supo acampar la guarnición de la Batería Libertad. Rosario era un caserío, no más de 600 habitantes, entre 500 y 600 habitantes lo que se estima. Tenía como edificio emblemático la Capilla del Rosario, que era un modesto edificio eclesiástico, con la mayoría de las casas de adobe con techo de paja. No había edificios como para albergar a un regimiento como el que tenía Belgrano, por lo tanto tuvo que hacer una especie de campamento, utilizaron tiendas, lo que hoy serían carpas, lo que hoy es el Parque Urquiza, el Parque de la Bandera. Las baterías que se conformaban estaban previstas de 3 cañones cada una. Estos cañones de bronce habían salido del fuerte de Buenos Aires, se transportaban en carretas, con lo que eso hacía que se demore la marcha. Apenas llegaron no había un lugar para ponerlo, entonces se tuvo que ubicar uno de los edificios y reacondicionarlo para guardar los cañones, la munición y la tropa. Y con 3 cañones, en base al poder que tenía cada barco que estaba en el puerto de Montevideo, iba a ser una batalla un poco en desventaja, pero la única ventaja que tenían es que lo podían atacar de ambas márgenes del río. En este momento estamos en el Parque Urquiza, sobre las barrancas, con una vista preciosa hacia el río Paraná. Y también estamos en una de las postas belgranianas, porque Belgrano, en este diario de marcha que fue escribiendo, contó que el pueblito de la Capilla del Rosario no tenía casas donde alojar a la tropa, no tenía demasiado espacio. Entonces eligieron este lugar para armar el campamento. Aquí pusieron las tiendas, pero también en este lugar ocurrió un hecho bastante particular. Dicen que los soldados venían agobiados por el intenso calor, pensemos que era febrero, pleno verano, y se desató una gran tormenta que los alivió un poco del calor, pero también les voló muchísimas de las tiendas. Así que este campamento fue diezmado de alguna manera por esta gran tormenta. Pero fue el espacio donde pudieron instalarse en las cercanías de la construcción de las baterías y también con vista hacia el río Paraná. El parque constituye un verdadero mirador al río. Sus principales atracciones son el complejo astronómico municipal y el anfiteatro municipal Humberto de Nito, réplica de un teatro griego. Además de una gran extensión de parque, se encuentra el Centro Audiovisual Rosario, canchas de deporte y juegos infantiles. A metros del lugar, el 27 de febrero de 1812, Belgrano enarboló por primera vez nuestra bandera. La creación de la bandera hizo a una identidad que Rosario no tenía. En Belgrano primero destaca lo que es la necesidad de la utilización de una divisa que distinga a lo que es el bando patriota del bando realista, y se genera la escarapela nacional, que es blanca con el centro celeste. Así que el 18 de febrero el gobierno le da la autorización para que él y sus soldados pudieran utilizar estas escarapelas. Por esta cuestión que comentaba antes de la amistad entre Vicente Echevarría y Belgrano y el hecho de que él se instalara en este lugar, seguramente allí es donde él conoce a María Catalina y le pide que haga una bandera con los colores de la escarapela.
todavía el ejército, el naciente ejército argentino utilizaba como bandera de combate la bandera española. Y era una cosa sin sentido, porque el ejército argentino combatiendo a los españoles con su propia bandera, ¿no? Entonces, si uno toma esa escarapela y le corta el hilván con la que está fruncida, entonces la despliega y nos queda lo que entendemos es la forma original de la bandera. Blanca arriba, celeste abajo, en 2 franjas. Comprobando esto, en 1815 a Belgrano le pintan un retrato en la ciudad de Londres. Él había ido ahí con misión diplomática enviado por el gobierno. Y en ese retrato, que es muy conocido, se lo ve a Belgrano en traje de civil y al costado se alcanza a ver una batalla. Y en la miniatura que está representada esa batalla se ven 2 banderas que son así, blanca arriba y celeste abajo. En 1801 se da un conflicto entre las coronas de España y Portugal que se denominó el conflicto de las naranjas, que si bien se dio en la península ibérica, tuvo repercusión en América y en Asia. En la cuestión de la historia del Río de la Plata, lo que era el consulado tuvo que armar una flota para poder defender el puerto de Montevideo y el puerto de Buenos Aires de incursiones de naves portuguesas, y para lo cual tuvo que hacer una pequeña armada confiscando buques mercantes, artillándolas, y esas embarcaciones tuvieron, además de la bandera oficial española, la bandera del consulado. O sea, por primera vez en el Río de la Plata una bandera celeste y blanca se enarbolaba en una embarcación, la cual custodió ambos puertos y el comercio, porque lo que hacían estas naves básicamente no era tomar los puertos, sino las embarcaciones que salían a querer salir al mar. Mucho tiene que ver la Virgen de Luján, supuestamente en su primer venida hasta acá, que lo hace referencia en uno de sus hermanos, que era sacerdote, que le confiesa en carta que va a utilizar un símbolo con los colores de la Virgen. El presbítero y doctor Julián Navarro, que todos afirman que sería el sacerdote al cual él pidió la bendición de la primera enseña patria, ¿no? Incluso si ustedes entran aquí actualmente en la iglesia catedral, van a ver que en la parte de adelante hay un vitró muy lindo, acá lo estoy viendo en este momento, donde está Belgrano con su tropa y mucha gente de acá de la ciudad enarbolando la bandera y el cura Navarro bendiciéndola. Rosario, cuna de la amistad, pero también Rosario, cuna de la transgresión, de la rebeldía, de ir más allá de los límites. Eso nos gustó en Buenos Aires, porque estaban esas tratativas políticas de tratar de disimular de que el Río de la Plata iba hacia una independencia. Este es un lugar icónico para Rosario, pero es un lugar muy importante para todos los argentinos. Es muy raro quien pase por estas costas y no venga a visitar el Monumento a la Bandera. Uno de los pocos monumentos, y te diría el único en su grandiosidad, que se puede recorrer por fuera y por dentro. Por dentro porque tenemos una sala de banderas donde se exponen todas las banderas de América, porque hay 2 túneles que conectan esa sala de banderas con esa inmensa torre de 74 metros que tenemos. Tenemos un monumento que tiene 10.000 metros cuadrados construidos. En 1940 se proyecta, se propone una comisión pro monumento a la bandera, hay un concurso donde intervienen arquitectos, gana el proyecto Ángel Guido y Alejandro Bustillo, aunque Bustillo se retira muy pronto, no se sabe por qué. La cuestión es que en 1942 se comienza a construir este monumento a la bandera. En 1957 se inaugura el monumento a la bandera y 40 años después, 1997, se da cumplimiento a un viejo sueño de Ángel Guido, que era un nexo entre el monumento a la bandera y la plaza 25 de Mayo. ¿Qué encontramos en ese pasaje? Debajo de esa rampa hay un espejo de agua, que en este momento por cuestiones de reparaciones está seco, pero en ese espejo de agua se emplazan 10 esculturas de Lola Mora que quedaron de ese monumento a la bandera inconcluso, de Lola Mora. Para un rosarino, la bandera pienso que hace a su identidad fundamentalmente, porque
desde muy chico tuvo delante suyo un ícono de toda esta gesta que fue el Monumento Nacional a la Bandera. Un monumento que está presente en la imagen, en la retina de todos nosotros, porque su inauguración en 1957 hasta el presente acompañó a varias generaciones de rosarinos. Es decir, ¿quién no corrió por la escalinata siendo chico del monumento? ¿Quién no asistió a algún acto, a alguna representación teatral, musical? El Monumento Nacional a la Bandera pasó a ser un foro de encuentro de los rosarinos. La ciudadanía va tomando este espacio y bueno, acá tenemos fechas o momentos muy importantes. Bueno, acá el Papa Juan Pablo II estuvo aquí en el monumento. También, a ver, desde Mercedes Sosa hasta Horacio Guaraní, grandes fiestas, pero también acá se protesta. Acá en 1983 Alfonsín cierra su campaña política con el advenimiento de la democracia. Bueno, hay otros acontecimientos que el rosarino no se lo va a olvidar nunca, ¿no? Pero acá si gana Boca se festeja, si gana River se festeja, si gana Central o gana Newell's, bueno, esto es una fiesta. Acá los chicos del colegio despiden su año. Acá viene la gente a tomar mate. Es un espacio apropiado por la ciudadanía. Malvinas es parte de la Argentina. Y en ese lugar nosotros logramos ver durante 74 días flamear esta bandera, que para nosotros fue lo máximo que pudimos ver durante la gesta. Nos encontramos, como bien vos decís, en un lugar donde por primera vez se enarboló la bandera nacional por el general Belgrano y le pidió juramento a sus soldados para defenderla hasta perder la vida. Juramento que nosotros los veteranos de Malvinas cumplimos en el año 1982. Ese juramento para nosotros es muy importante porque esta bandera que nos cobija nos señala el lugar a donde tenemos que apuntar, estar unidos, ser solidarios y defenderla. Y Belgrano, más allá de haber sido un gran líder militar, como se lo destaca en la historia, también era un líder civil. Y es una figura multifacética, obviamente, Belgrano, como abogado, como político, como militar. Y realmente creo que era un hombre muy avanzado y que tenía las ideas muy claras, porque él les da dos nombres muy significativos a las baterías, ¿no? Independencia y libertad. Nos invita un poco a seguir redescubriendo a una persona extraordinaria. Manuel Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Es una persona que va a ser un excelente funcionario administrativo, va a ser el mejor militar posible hasta el punto que San Martín lo caracteriza como lo mejor que tenemos en América del Sur. Pienso que tenía un gran carácter desde el momento que él crea una bandera. Y pensemos que en ese momento es un acto de desacato al gobierno. Pero fundamentalmente es animarse a romper con Buenos Aires, animarse a romper con España y empezar a confiar en que el interior puede ser protagonista y a su vez contar con el acompañamiento de todos los pobladores. Todos los pobladores realmente mostraron mucho interés en acompañar esta gesta heroica de Manuel Belgrano. Los pasos de Belgrano y sus postas dejaron una huella, un símbolo, cimiento para la construcción de un país. Sus sueños, valores y legado fueron tomados como propios. Hoy su creación nos cobija a todos bajo los mismos colores. Belgrano es de Rosario.
y Rosario, ojalá que por mucho tiempo más siga sintiéndose parte de esta relación, que para mí siempre va a ser beneficiosa para las próximas generaciones. Pase lo que pase, la situación tan difícil que estamos atravesando en la actualidad, la bandera y el mensaje de Belgrano sirve para retemplar los ánimos, el espíritu y no bajar los brazos, porque en la época que a Belgrano le tocó vivir, no se crean que fue mucho mejor que esta, todo lo contrario. O sea, y bueno, mantener siempre la esperanza de que se puede construir algo distinto. Ese es el mensaje.